Pero no. Una vez veamos los temas. Pero yo sé que Retirarme cuando comenzamos. Nos ponemos ya a disposición, cerramos la puerta, si son amables. Ayer hablamos, bueno, buenos días para todas, para todos y para todos, por si al caso, ¿no? Compañeras, compañeros, compañeres. Ayer hablamos precisamente de lo que ustedes mencionaron, de lo que usted considera del concepto de personalidad. Siempre, a ver, en psicología siempre se ha querido hablar de personalidad, siempre se ha querido como determinar ese concepto con la mayor severidad, con la mayor claridad, pero ha sido imposible. O sea, estoy hablando de que los teóricos de la personalidad inclusive no se han puesto de acuerdo al 100% en definir al 100% el concepto de personalidad. Por eso la personalidad tenemos que entenderla como la relación que hay entre pues, la genética, la herencia y el medio ambiente. O sea, no hay de otra, eso está estipulado de esa manera. Les doy un ejemplo para entender eso. Resulta que un muchacho nace en un grupo familiar en donde los padres son músicos en potencia. Tienen el oído supremamente educado. Cuando el bebé estaba en útero, los padres siempre hablaban de música, asistían a conciertos, conocían lo que tiene que ver con las notas musicales, música clásica. Todo el tiempo se hablaba de música,
todo el tiempo se escuchaba música clásica, música de esta índole. Entonces el niño en el vientre pues creció con eso. Ustedes saben de que la estimulación ahora no es temprana sino oportuna, ¿no? Entonces eso hace que el niño estuviese en el útero, el bebé en el útero, pues estuviese recibiendo una gran cantidad de estimulación musical. Entonces los padres eran eso, la mamá y el papá, siempre, ¿no? Tanto en cantarles como escuchar música, tocar instrumentos musicales. Entonces el niño, pues, en el vientre creció con esa educación, con esa formación. ¿Sí? Sí, tocar conducta consecuencia. Bien, entonces, esto implica que ese pequeño al nacer pues tenía toda esa estimulación auditiva y bueno, había ya una serie de conexiones sinápticas allí en su cerebro en donde ya a él le gustaba pues, escuchar todo ese tipo de música. Entonces el niño creció con esos padres en donde tenían todas esas conductas con respecto a la música. Y así duró los 3, 4, 5 años, 6 años, el niño en esa formación, en esa educación musical. Pero por cosas de la vida, en un accidente los padres mueren. ¿Sí? Los padres en un accidente de tránsito fallecen. Ninguno de los dos se salva. Entonces, ¿qué pasa con este niño? ¿No? Este niño tenía un tío tocar colocar una rumba de sillas allá. Pues ya entraste. Y cierra la puerta, por favor, si eres tan amable. Y asegúrame bien la puerta, por favor. No, ahí no cierra. Deberías hasta sentarte ahí, por favor. Entonces, estaba diciendo yo. Los padres fallecieron, ¿no? Los padres fallecieron y él tenía un tío, pero este tío para nada le gustaba esa música. De pronto le gustaba Jesse Uribe o le gustaba, no sé, un tipo de música mucho más popular, ¿no? No era de esos clásicos, de esa música agradable, no. Y así entonces empezó a crecer. Perdón, no sé si le escuché. ¿Qué edad tenía el niño cuando? 6 años, 5 o 6 años. 5 o 6 años, ¿no? Entonces, ya había tenido, sí, pues ya, pues como les digo, desde el vientre ya tenía esa formación musical, ese oído totalmente educado, y en los primeros años de vida igual, ¿no? Entonces la estimulación fue muy profunda en esa parte de la música. Pero fallecieron los papás en ese trágico accidente. Entonces, el tío lo adoptó, pues tuvo que hacerse cargo de ese niño. Y el niño, pues, empezó a dejar de escuchar esa música. O sea, ya no se le estimulaba, ya el tío no ni cantaba, y si cantaba supremamente desafinado. O sea, tenía una educación musical supremamente pobre. ¿Qué pasó con toda esa formación musical? ¿Qué creen ustedes? ¿Se dejó de estimular? No le metamos inconsciente. Metámosle genética, metámosle biología, metámosle esa formación.
no en el inconsciente. Sí, hay unas huellas de memoria, pero no estamos hablando de inconsciente. ¿Sí? Hay unas huellas de memoria bien establecidas desde una temprana edad, antes del nacimiento y después de él, ¿no? Ustedes saben de que nosotros los seres humanos tenemos unos periodos críticos, una plasticidad neurológica, ¿no? Esos periodos críticos es lo que en este lapso de tiempo yo voy a poder aprender a contar lo que tiene que ver con el abecedario. O sea, siempre hay unos periodos críticos en donde yo tengo que aprender en ese lapso de tiempo. ¿Sí? Cuando no tengo esa estimulación en ese lapso de tiempo, ese periodo crítico se perdió. Ese periodo crítico se desaprovechó. Y por eso hay unos muchachos que ya empiezan a tener una serie de problemas de aprendizaje, precisamente porque no se les estimuló adecuadamente en esos periodos críticos. Pero los niños son niños y tienen pues todavía esa formación cerebral, entonces hay algo que se llama la plasticidad. ¿Sí? Digamos que esa plasticidad nos ayuda a nosotros cuando somos niños a estirar ese aprendizaje. ¿Sí? Cuando nosotros a esta edad que tenemos nos pegamos un golpe en la cabeza, estamos perdidos, ¿no? Seguramente no hay recuperación, ¿no? Ya quedamos como obsoletos, quedamos como vegetativos, ¿no? Pero un niño cuando se cae, inclusive uno dice, pero este niño cómo sobrevivió a una caída de 3 pisos, ¿sí? Y se pegó del cerebro, ¿sí? Ahí está la plasticidad. La plasticidad está en eso, en que hay unas áreas del cerebro que de pronto pueden retomar o asumir ciertos tipos de procesos que hay en esa parte de los aprendizajes. Entonces, lo que le pasó a este muchacho de 7 años precisamente es porque no se le siguió estimulando, no se le siguió reforzando. Y olvidó la música clásica, olvidó que podía tener un potencial para ser un músico en potencia, ¿sí? Pero no se le estimuló. No es que lo haya perdido, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto una película que se llama August Room, que es un niño genio que le gusta la música y los padres son músicos también, pero se separaron por cuestiones del destino y la persona que lo cuidó entonces lo tenía totalmente encerrado por allá, nada de estimulación. Pero él sabía que tenía el oído para la música, él sabía que en sus venas y en su genética estaba eso. No era sino volverle a estimular eso. ¿Ven? Entonces, aquí nosotros tenemos en cuenta estos factores cuando hablamos nosotros de la presencia del temperamento en nosotros, ¿sí? Y el temperamento entonces allí empieza a generar una muy buena posibilidad de generar ciertos tipos de comportamiento. El temperamento va a estar enmarcado en mi crianza, ¿no? Porque si yo tengo un cuidador o un acudiente o una persona que está asumiendo mi crianza supremamente castigadora, supremamente distante, muy regañona, pues entonces mi temperamento se va a opacar, ¿sí? Mi temperamento va a estar muy ligado a que yo voy a ser una persona muy complaciente, muy sumisa. No debería ser así, pero como me ha tocado ese estilo de vida o esa formación familiar o educativa, pues ahí empezamos a tener estas circunstancias. Entonces, perdón, yo entendía era como que el temperamento era algo ya genético con lo que nacíamos, sí. como cuando el niño era muy llorón cuando nacía, o un niño era más calmado, más tranquilo, era como esa la parte Sí. del temperamento. Pero por eso digo yo que hay una gran influencia. Acuerda lo que yo dije al principio, que la psicología y los teóricos científicos no han podido definir al 100% el tema de la personalidad, pero tiene que ver mucho con eso. O sea, sí se genera como esa parte genética, pero cuando no tenemos una continua estimulación, eso queda como en un segundo plano. ¿Ven? Entonces, eso que tú dices,
está muy ligado, tengamos en cuenta el estado emocional de las mamás cuando están en embarazo, ¿sí? Por eso cuando yo asumo un curso de psicoprofilaxis para las mamás en embarazo, entonces uno tiene que mirar cómo es el estado emocional de ellas. Y ustedes saben de que a veces hay madre solterismo, o a veces están recién separadas, o la convivencia con la suegra o con los suegros es supremamente negativa. Entonces, el embarazo de esta señora, de esta mamita, es negativo. No es para nada agradable. Entonces, ¿qué es lo que recibe el vientre, el bebé en el vientre? Es una mala energía, una mala estimulación, llanto, silencio, poca estimulación, no se le habla al bebé, no se le acaricia, no se le dice por el nombre. Entonces, claro, eso hace que esos aprendizajes estén ahí como muy generando todo ese tipo de reacción. Entonces, tiene mucho que ver eso que tú dices, pero no podemos dejar de lado esos contextos de aprendizaje, ¿sí? Esas vivencias tempranas que de pronto nos pueden estar afectando. Señor. Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, cuando una madre ha llorado durante su embarazo, ellos sienten también ese llanto de claro. Los niños nacen llorando por cualquier cosita, Sí. cosa que les presente una vez llorando. Entonces, aprenden es una forma también, porque claro. aprendieron de su madre de que es una forma de expresarse al llorar. Sí, aprenden a ser temerosos, se vuelven supremamente sensibles, hipersensibles, diría yo. Que ¿no? ya la sociedad puede de cierta manera también le ayuda a fortalecerse. O de pronto no. O de pronto no. ¿no? O de pronto se reafirma pues como un ambiente supremamente tóxico para este bebé, ¿no? O sea, ya de entradita ya estamos entrando en desventaja por esa forma de criarse, desde el vientre. Entonces, si tenemos estas condiciones biológicas allí, pues porque, a ver, tengamos presentes que cuando hablamos de las condiciones biológicas es cómo nosotros, cómo se ha generado esa creación de esa personita en el vientre, ¿no? O sea, que esté bien formado, ¿no? Que no haya esas taras psicológicas, esas malformaciones, ¿sí? Que de pronto hacen de que el niño pues tenga entonces un problema a nivel de que tenga labio leporino o que tenga problemas a nivel visual, una gran cantidad. O sea, cuando nosotros hablamos de lo biológico es todos a partir de este momento partimos de cero, pero estamos con todo lo que necesitamos para enfrentarnos al mundo, ¿sí? Los muchachos que no, esa parte biológica hace que de pronto no estén preparados, porque biológicamente no están bien formados. Por eso la creación de este programa de Madres Canguro, que fue creado aquí en Colombia, ¿sí? Eso fue cuando hablamos nosotros de los niños prematuros, 7 meses unos. Entonces realmente lo que hacen es que están biológicamente sin terminar su formación, pero puede haber una estimulación bastante interesante, un acercamiento afectivo. Los lazos de apego son muy importantes en las primeras etapas de vida de los pequeños. Esos lazos de apego son supremamente necesarios. Y si la mamá está en un embarazo que no es deseado, ¿qué apego le va a dar? ¿Qué afecto le va a dar al niño? Entonces, cuando el niño no recibe la sonrisa, la mirada, el abrazo, no empieza a responder, no empieza a responder. Eso me va a preguntar algo. Acá. Acá. No. Ah, bien. Bien. ¿No lo así se lo olvida? Bien, entonces, sí, esas condiciones biológicas hacen de que tengamos unas predisposiciones, por eso el niño musicalmente tenía esa predisposición, pero resulta de que se dejó de sentir,
se dejó de recibir toda esa estimulación. Entonces, pues el muchacho empezó a tener esa, digamos, esas falencias. Señorita. También se puede ver la ausencia del padre. Sí, sí, o sea, el padre es muy importante, ¿no? Pero ahí sí como dice, ¿no? Madre no hay sino una. Sí. Y se refería a la cerveza ahí en la nevera. Pero depende mucho del cuidador. O sea, Por eso, claro. Muchas veces el abuelo asume el rol de padre, ¿no? Y muchas veces perdóname, los niños le dicen al abuelito, le dicen papá, ¿sí? O a la abuelita le dicen mamá, ¿sí? Entonces, pero no es que sea la mamá biológica, simplemente es la persona que estuvo presente. ¿Cuántos casos no hay de las mamás de que no quieren abortar, pero tampoco quieren tener el hijo? Entonces simplemente lo tienen y se lo entregan a la abuela, ¿sí? O se lo entregan a la tía. Y ellas siguen su vida como si no hubiesen tenido nada, ¿sí? Entonces, pues todas esas cuestiones hacen de que hay una cuestión biológica y una predisposición del individuo a tener, a partir de ahí, una forma de comportamientos que más adelante le van a significar buenas maneras para enfrentar la vida o malas maneras para enfrentar la vida. Señorita. Y a veces igual el niño nunca crea pues los dos porque la primera imagen. ¿No creo que? Nunca crea esos apegos porque la primera imagen es la mamá principalmente, ¿no? Si se ha creado el papá y eso. La idea es de que sí se creen esos apegos, ¿no? Pero se habla de esa relación, o sea, siempre lo que le van a decir a los papás, o sea, ese niño es así de distante porque nadie lo abraza. Porque nadie, o sea, vuelvo y hablo de los periodos críticos, ¿no? Digamos, los lazos de apego en la afectividad también tienen un periodo, ¿sí? O sea, cuando a uno no lo acarician, cuando somos pequeños, pues, ¿sí? Cuando uno no recibe ese apego, ese amor, uno no sabe abrazarse, ¿sí? Uno conoce parejas de pronto que no han tenido esos lazos de apego, y yo soy muy afectivo y yo necesito que mi pareja sea afectiva, y es un témpano de hielo esta persona, ¿sí? Hombre o mujer, es un témpano de hielo. Pero ¿cómo así? O sea, mira todo lo expresivo que yo soy y no sé apenas, ¿no? O sea, no me da un abrazo. Entonces uno, en cierta manera, entre comillas, le exige a la pareja, ¿no? Pero ¿por qué no? Pues porque no aprendió a abrazar, ¿no? No recibía ni daba abrazos. Entonces, el apego es importante, ¿sí? No es que no se pueda modificar. Todos son procesos de aprendizaje. Todos son procesos medioambientales, sociales, que de pronto hacen de que las personas cambien, ¿sí? Y qué bueno que haya esa oportunidad, señor. ¿No? ¿No haya levantado la mano? ¿No? Entonces, aquí estamos viendo ese tema del temperamento, ¿no? Entonces está compuesto por factores endógenos, lo que hemos venido hablando, y exógenos también, ¿no? O sea, es un 50 y 50, ¿sí? En donde puede ser algo endógeno, en donde está como la crianza de este pequeño músico, entonces, digamos, tenía eso endógeno, ¿sí? Y eso estaba en su ADN, pues porque los padres son músicos, ¿sí? Entonces, en su formación de ADN, esa estructura del ADN estaba allí, ese gen de la música, ¿sí? Entonces, fácilmente estaba generando sus aprendizajes. Pero perdió eso por los factores exógenos, porque los papás fallecieron y se dejó de estimular, ¿sí? Hay algo que se llama la teoría del desuso. La teoría del desuso es de que si yo no utilizo alguna parte de mi cuerpo, esa se tiende a atrofiar, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando nos fracturamos un brazo, ¿sí?
y nos lo ponen, nos lo enyesan, pues, y duramos, bueno, aparte de eso, ¿sí? Lo dejamos quieto como unos 2 meses, porque esa es la prescripción médica, 2 meses. Cuando a mí me quitan el yeso, cuando yo lo quiero mover, ay, me duele mucho. ¿Qué hacen los médicos? Me remiten a terapia física, ¿sí? Porque necesito nuevamente estimular eso. ¿Por qué? Dejé de utilizar, no estimulé, ¿sí? Necesito estimular para nuevamente hacer lo que yo quiera con el brazo. Bueno, los factores exógenos van desde la alimentación hasta el piso térmico, ¿no? ¿A qué quiere decir esa parte del piso térmico? ¿Cómo lo entendemos? Exactamente, donde crecimos, ¿no? Donde crecimos, ¿no? ¿Sí? Y hay unas grandes características y diferencias individuales con respecto a las personas que nacen en la costa, a los que nacemos acá en Bogotá. Pero inclusive, o sea, nosotros pensamos, fíjense, cuando hablamos nosotros de cuál sería el comportamiento de un muchacho que nace en la costa. ¿Cómo creen ustedes que es un muchacho que nace en la costa? Extrovertido, ¿no? Alegre, ¿no? Bullicioso, mucho más extrovertido, ¿no? Pero puede que este muchacho que nació en la costa también haya tenido una ruptura en eso, ¿no? Nació en la costa, pero lo trajimos para acá, para Bogotá. Entonces, ¿dónde se crió? En la nevera, como nos llaman a nosotros, ¿sí? Te vas para la nevera, ¿sí? Entonces, esa parte es muy interesante cuando hablamos de ese temperamento. Desde el nacimiento se pueden ver características de esto, por lo que se verá modulado por la crianza. ¿Sí? Denme un ejemplo de temperamento, por favor, teniendo en cuenta esto que estamos hablando. Desde el nacimiento se pueden ver características de esto. Ok, sí. Pero operacionalicemos mal geniado. ¿Qué quiere decir mal geniado? Mal geniado es que cojo las cosas a patadas, que grito, que insulto, que... Como agresivo. Irritable es un sinónimo seguramente de mal geniado, ¿no? Entonces hay que operacionalizar, describir muy bien la conducta. Ojo que eso en psicología es importantísimo. Cuando yo estoy haciendo una consulta con la mamá o con el papá o quien sea, yo tengo que, es una palabra que ella me dice o que él me dice, yo digo, bueno, ¿a qué se refiere usted con mal geniado? Porque para unas personas mal geniado es una cosa y para otras es otra. Pues yo tengo que partir de la operacionalización o de la definición de lo que es para esa persona el término en particular. Señor. No, otra vez no, levantaron la mano ustedes dos. Ah, salió atrás. No es que el niño nazca malcriado, pero sí tiene puede tener una respuesta supremamente introvertida, ¿no? O sea, imagínense ustedes esos lazos simbióticos que hay entre la mamá y el bebé del vientre, alimentados por su cordón umbilical, ¿sí? O sea, todo lo que siente la mamá, el bebé lo siente, absolutamente todo, ¿sí? Hasta pensaría uno que la manera de pensar, la manera de refunfuñar de la mamá, el niño lo siente, porque estamos hablando de las emociones que está teniendo la mamá en ese momento. Entonces, si es una señora que maldice, que es agresiva, que regaña, ¿no? Entonces, seguramente eso está en los procesos de aprendizaje allí en el bebé, pero también genera posiblemente una introversión, ¿no? Posiblemente. Pero ahí va de lado también los procesos de aprendizaje ya cuando ha nacido un niño.
Señorita. Yo pienso que eso es subjetivo porque también depende. Pero el niño no se lo dicho a la mamá. Eso. No va a decir. Sí, claro, o sea, sí. El niño nació y se lo quitaron a la mamá pues porque no tiene cómo criarlo. Y se lo llevó otra señora, otra familia. Mire, uno de los casos que a mí más me han impactado a mí en mi carrera psicológica, en mi consulta psicológica es, a mí me llegó una vez una niña, perdón, una señora, en donde había adoptado a una niña. Una niña, en esa época, yo estaba hablando cuando yo la atendí, era como en el 2015, más o menos. ¿Sí? Entonces, la mamá adoptiva, pues vino, pues obviamente sin la niña, porque tenía que colocarla en contexto y ella sabía por qué hacer. Entonces, esta señora me comentó de que la niña había tenido una mamá supremamente despreocupada, una mamá que era supremamente desordenada con su vida, le gustaba consumir droga, alcohol. Y cuando la niña vivía con esta mamá biológica, la niña la dejaba encerrada en la casa, ¿sí? O en la habitación, o la amarraba en un solar a la niña. Imagínense usted, la amarraba al lado de los perritos, ¿no? Y le dejaba la comida ahí a la niña, como si fuera un animalito. Eso fue los primeros años de vida de esta pequeña. ¿Sí? Entonces la señora se iba y pues seguía su vida normal, entre comillas, y la niña se quedaba ahí. Pues lógicamente las personas que veían eso se quejaron y la señora, la mamá de la niña que yo atendí, asumió la crianza de esta pequeña. ¿Sí? Entonces la niña tenía unos aprendizajes supremamente salvajes, ¿no? Tenía una manera de responder y comía como animalito. Ella no se sentaba en un comedor, ¿no? Ella comía con las manos como si fuera un animalito. ¿Sí? Entonces, claro, este caso para mí fue tenaz porque pues uno no deja de sentir todas las cosas que pudo haber estado viviendo la niña y cómo la mamá biológica la había descuidado al 100%. Bueno, se la quitaron a ella y la niña empezó lógicamente a mejorar su comportamiento, su conducta, a ser una persona mucho más dócil, digamos que en donde la niña empezó a crecer, se le dieron esa crianza, recibía todo el afecto del mundo, ¿sí? Porque era la pequeña, la señora tenía otras hijas, pues, unas hijas mucho más grandes, como unos 20 años hacia arriba, y la pequeñita era ella, ¿no? De 8 años, más o menos cuando ella 8 años cuando la empezaron a criar, ¿sí? Claro, a la mamá biológica no le pareció muy chistoso eso y se la quiso llevar nuevamente para la casa de ella, para donde vivía, ¿sí? Entonces, obviamente la señora no se lo permitió, pero como era la mamá biológica, se la volvió a llevar, ¿sí? Y nuevamente no tuvo ningún cambio la mamá y pues, la niña retrocedió nuevamente para eso, ¿sí? Entonces fue una situación de aprendizaje negativo, de aprendizaje positivo y pues imagínense cómo podría estar esta niña, ¿no? La pequeñita. Coloquémosle el nombre María Angélica, ¿sí? Entonces, María Angélica estaba viviendo una situación supremamente tensa para su vida, para su carácter, para su temperamento, ¿sí? Porque parecía que no tuviese el derecho a ser feliz. Y aquí se compone algo muy de nosotros los seres humanos con respecto a los procesos cognitivos y a toda una serie de ideas irracionales que crecen con nosotros, ¿no? Que seguramente yo nací para ser así. O sea, yo no tengo derecho a ser feliz.
Entonces, de ahí en adelante, su temperamento, su carácter, su personalidad va a estar ligada a que esa es su vida, ese es su derecho, esa es la vida como la tiene que vivir. Y obviamente eso no es así, no puede ser así. Entonces, la consulta era precisamente para ayudar a la niña a que entienda cómo estaba viviendo su vida. Porque pues la señora, la mamá adoptiva de María Angélica, lo que hizo fue recuperarla nuevamente y hacer los papeles y que el bienestar familiar fuera allá y viera cómo estaba la niña, que se mostraran evidencias y toda esa cuestión. Y pues lógicamente se la quitaron a la mamá. De lógica. Pues la niña se desapareció. O sea, bueno, de hecho la mamá se desapareció por un buen tiempo y quiso volver a recuperarla cuando la niña tenía como unos 11 años. ¿Sí? Imagínate, 8, 9, 10, 11, 4 años, en donde la niña María Angélica estaba supremamente bien con su nueva familia. Y apareció nuevamente la mamá. Y se la llevó nuevamente. ¿Sí? Entonces era una condición bastante compleja. La niña la colocaron en un colegio de monjas, ¿sí? Un colegio religioso. Pues era una familia muy católica, era una familia muy dada. Tenían una estructura familiar como bonita, ¿no? Una familia bien formada, papá, mamá, hijos, ¿no? Entonces, en el tiempo que la niña no estuvo con la mamá biológica la buscó por cielo y tierra. Entonces, acuérdense ustedes de estas propagandas de los niños buscan su hogar, ¿sí? Del ICBF. Entonces la mamá pasó esa foto de la niña un poco más pequeña buscándola, ¿no? Y la niña ya estaba bien en su hogar adoptivo, ¿no? Esto fue un caos para la niña, porque cuando la niña estaba en el colegio, salió esa propaganda y ella apareció ahí. Imagínense ustedes al día siguiente lo que le dijeron los compañeros en el colegio. ¿Sí? Ah, que María Angélica salió en televisión, que no tiene papás. O sea, eso fue tenaz. O sea, fue un manejo supremamente inadecuado. Sí, claro, porque claro. esta familia debe haber investigado primero cómo se encontraba y si estaba retirada. Sí, claro. Pero fue que se tuvo que hacer, tuvieron que hacer las cosas de una manera muy legal, precisamente para evitar todo ese tipo de cosas. Claro, la niña al verse tan presionada y con ese matoneo que le hicieron los compañeritos, pues, o sea, la rebeldía no se hizo esperar, ¿no? Entonces se le mandó una carta al colegio para que manejara, de parte mía se hizo una carta de que la niña está en un proceso terapéutico porque la niña necesitaba respeto y una formación mucho más respetable, ¿sí? Como personita, ¿sí? Digo que este caso para mí fue impactante porque pues cuando la señora me comentaba todo eso, pues eso a uno se le pone la piel de gallina, se le agudan los ojos, porque uno se imagina toda esa situación. ¿Ve? Lo cierto es de que eso pasó, los niños buscan su hogar y se tuvo que ir a hablar allá al colegio para que las monjas hicieran un manejo diferente, y que las psicólogas del colegio hicieran como una intervención en los compañeritos de la niña, ¿sí? Para que simplemente no se hablara de ese tema, ¿sí? Para que respetaran lo que estaba viviendo la niña. Cada uno de nosotros, de las puertas para adentro de nuestras casas, vivimos nuestras vidas. Tenemos nuestros aspectos positivos, nuestra vida agradable o no tan agradable, pero eso es nuestra vida. Yo soy el que decido si quiero que la conozcan o no, pero nadie tiene por qué cuestionar, ni abusar, ni presionar, ni hacer acoso, ¿no? Entonces, lo cierto es que ya después de eso la niña logró estabilizarse nuevamente porque la niña estaba
totalmente aislada, llorando, se fue de la casa, o sea, imagínense ustedes todo eso que una niña de esa edad ya estaba viviendo. Entonces, la preocupación de la madre adoptiva de María Angélica era precisamente que la niña no se fuera por mal camino y que mucho menos la mamá la recuperase, la mamá biológica, porque ¿quién espera? La madre biológica para nada ha cambiado en esa época, no había cambiado absolutamente nada. Era una señora que prácticamente le gustaba tener una vida desordenada en relaciones de pareja, a nivel sexual, a nivel de alcohol. Entonces, pues, ¿qué le podía esperar a la niña ese tipo de vida, ¿no? Entonces, esas circunstancias era lo que más le preocupaba o nos preocupaba a nosotros. Y bueno, como les digo, el comportamiento de rebeldía no se hizo esperar por parte de María Angélica y bueno, tocó trabajar con la niña, pues, procesos de cambio, de adaptación, de modificar conductas, de hablar con los padres, de generar siempre un manejo muy afectivo de la relación familiar. ¿Sí? Y bueno, se cierra el caso con que los aportes que hace la familia es muy importante, el afecto que se le da, el cariño que se le da, y bueno, la niña vuelve su curso y se causa de una manera muy positiva. ¿Sí? Se cerró el caso porque la niña estaba bien, ¿no? Y ya a la mamá, la mamá biológica no se le permitía acercarse. ¿Sí? No es que no la pueda ver, lo que pasa es que ella debía tener citas controladas, ¿no? No la podían dejar sola, porque fácilmente se la podía llevar, la podían secuestrar. Entonces, pues ese caso les cuento. Entonces, tiene que ver con esas características que de pronto nosotros podemos tener en nuestra crianza, ¿sí? Cuando hablamos de ese temperamento. Ahora miremos. Esto es carácter. Esto es carácter. Carácter. Las tres palabras claves cuando hablamos de nuestra forma de ser tiene que ver con eso, con la personalidad, con el carácter y con el temperamento. ¿Sí? Digamos que las tres están ahí ligadas en nuestra forma de ser. ¿Sí? El carácter, como lo dije allí, se va formando a lo largo de la vida de la persona. El carácter. ¿Sí? ¿Qué decimos nosotros cuando una persona reacciona de una manera agresiva? Tiene mal carácter, ¿no? Pero ¿qué carácter? No se le puede decir nada. ¿Sí? O cuando nosotros nos imaginamos que esta persona va a reaccionar de una manera negativa, ¿no? No, yo ya me lo imagino cómo va a reaccionar esta señora. No, por Dios santo, esta señora va a ser, pero va a matar y a comer del muerto. Porque es que el carácter de ella es difícil. El carácter de ella es duro, ¿sí? ¿Ustedes han visto los Thundercats? ¿Sí? Ella se convierte en Munra, ¿sí? El inmortal, ¿cierto? Entonces, y eso, si el temperamento viene biológicamente, el carácter está vinculado también a esa manera como reaccionamos, ¿sí? A una temprana edad, a las crianzas que nos da la familia o en donde estamos. ¿Sí? Hay una película que se llama El valor de una promesa o valiosa promesa. Esa película es supremamente buena. Yo la he visto muchas veces y siempre que la veo tengo que utilizar Kleenex porque eso lo pone uno a llorar, ¿no? Pero es muy buena. De hecho, anótenla por favor porque quiero que la vean.
Se llama el valor de una promesa o valiosa promesa. Y tiene que ver con todo esto que estamos viendo en la clase de hoy. Tiene que ver con carácter, temperamento, crianza, contexto religioso. Wow, eso es, la religión, ustedes no se imaginan cómo influye en la personalidad de alguien. ¿Sí? O sea, los evangélicos, los protestantes, los rabinos, o sea, todo su comportamiento está ligado a cómo ellos están viviendo con respecto a su concepto espiritual, a su concepto religioso. Entonces, eso tiene que ver allí. El valor de una promesa o valiosa Es promesa. más una decisión. En el temperamento no hay decisiones, como... Sí, esa es la diferencia. Sí. Yo puedo decidir si actúo de cierta forma frente a algo y ahí estaría mi carácter. Sí, correcto, Más está bien. cuando El temperamento ya viene allí. ¿Sí? Pero sí tiene razón. El carácter yo lo puedo, de cierta manera, moldear un poco, ¿no? A eso te refieres tú cuando hablamos de decisiones, ¿no? O sea, ¿cómo reacciono? O sea, yo sé que voy a reaccionar mal, pero yo tengo la opción de elegir, de decidir qué tanto me voy a enojar, ¿sí? Qué tanto voy a, en un 100%, o en un 50%, o en un 10%. Se enmarcan las condiciones, hábitos, reglas bajo las que el individuo establece sus vidas. Entonces, eso pues está muy ligado también a las pautas de crianza que recibimos nosotros, ¿no? Si yo tengo un ambiente familiar en donde no hay normas, en donde no hay reglas, en donde no hay hábitos, pues ¿cómo crezco yo? Pues sin los hábitos, ¿no? Pero yo podría también decir, no, venga, pero yo no quiero este estilo de vida, yo no quiero ser. Entonces, mi carácter, y por eso la gente dice, no, es que esta persona tiene un carácter y no quiso seguir siendo esa persona que manipulan, no quiso ser o no quiero ser. Entonces, yo soy un guerrero, yo soy una persona que quiere cambiar lo que había hecho mi familia, lo que viene haciendo mi familia. Que tiene que ver con esa decisión que su merced dice. El carácter me permite a mí entonces ser una persona luchadora, ¿o no? ¿Sí? Lo que viene a continuación, la forma en la que se adapta y se regula el temperamento da cabida a este concepto de carácter. Entonces, ahí vemos nosotros ese concepto de carácter. Y personalidad. Es lo que nosotros vemos. Es lo que yo veo en ustedes. ¿Sí? Abarca las impresiones subjetivas de las personas con quienes nos rodeamos. Y eso de subjetividad, pues claro, tiene mucha razón, porque pues yo pienso que ustedes son como medio vagos, ¿no? Pero esa es mi subjetividad, ¿no? ¿Qué hace que yo tenga ese concepto? Yo no puedo tener no puedo tener un juicio de valor a priori sin conocerlos, ¿no? O sea, yo planteo lo de la vagancia ya cuando estamos hablando de la clase número 15, ¿no? Del módulo. Entonces yo digo, no, pues es que aquí está el resultado. Fulanita o fulanito tiene malas calificaciones porque realmente el hombre o ella ni para adelante ni para atrás. Entonces, esa es digamos, que mi subjetividad se convirtió en algo que es como real, ¿no?
O yo escucho digamos, los profesores que ya los conocen a ustedes, yo me los encuentro y me dicen, no, este curso al que usted le va a dar clase, no, qué curso tan pesado. Ese curso, no sé por qué están estudiando psicología. Entonces, me predisponen y me hacen tener un concepto subjetivo. Y yo lo voy a confirmar o a desconfirmar, dependiendo del comportamiento de ustedes. Bueno, entonces, está ligada al concepto de singularidad humana, al mismo tiempo de características universales. Nosotros somos netamente individuales. Inclusive, cuando hablamos nosotros de los gemelos, ¿sí? Los gemelos pueden reaccionar de una manera similar, pero cada quien tiene su mundo, ¿no? Y eso tiene que ver muchísimo con la individual, o la vida individual, o lo que tiene que ver con los grupos sociales, ¿sí? La cultura influye muchísimo. Quiero que hablábamos ahorita de los grupos religiosos, ¿sí? Normalmente, ¿cómo se saludan los japoneses? Con una venia, ¿no? La reverencia. Nosotros lo hacemos acá. Para acá, ¿no? Nosotros lo hacemos. ¿Cómo se saludan los rusos? Entre los hombres, pues. Con un beso, ¿no? Si acá un compañero, un profesor, me va a saludar de beso en la mejilla y lo mando para el carajo. O puede que me guste, ¿no? Así sea. Eso es un ejemplo. Bien. Entonces, tiene que ver con eso, cómo nosotros tenemos nuestra individualidad, pero también tenemos nuestras conductas colectivas, ¿sí? El inconsciente colectivo, cuando uno habla de ese inconsciente colectivo que lo plantea el psicoanalista Carl Jung, ¿sí? Él dice que el inconsciente colectivo nosotros lo aprendemos de nuestros antepasados. Ustedes han escuchado el refrán o el dicho que dice que la letra con sangre entra. ¿Quién se lo dijo a los abuelos? Los papás. ¿Y a ellos quiénes? ¿Y a ellos quiénes? ¿A ellos quiénes? Eso se convierte en un inconsciente colectivo. Alguien lo dijo en el pasado, pero a la fecha se utiliza frecuentemente el inconsciente colectivo. Entonces, realmente esa subjetividad y esos conceptos de características universales están ligados. Bueno, esa parte individual y esos conceptos de universalidad tienen que ver con el contexto social en donde crecemos. ¿Sí? Inclusive la manera como nosotros cuando hablamos nosotros, ¿no? O sea, aquí mismo en Colombia hay conceptos que uno no los... O sea, por ejemplo, si yo soy de aquí de Bogotá, y yo voy para el Valle, para cualquier ciudad de Cali, del Valle, Cali, Palmira. Entonces yo entro a una panadería, a una cafetería, a una cafetería y pido, hago un favor de unos pericos. O de un perico. Pero yo pido un perico, o sea, lo que llamamos nosotros acá el café con leche, ¿sí? Pero allá me traen o me llevan esos huevos revueltos con cebolla y tomate. O de pronto me llevan perico, ¿no? Esa es la identidad. Preocupante. Sí. Entonces, fíjense que los conceptos a nivel verbal de la comunicación influyen muchísimo también en cómo nosotros nos expresamos y lo que utilizamos. Esa expresión realmente la tenemos que tener en cuenta en donde estamos creciendo. ¿Sí? Sí,
nosotros los colombianos decimos, me regala una gaseosa, ¿sí? Y la gente de acá sí sabe que uno pues la va a pagar, ¿no? Pero allá en Orlando, cuando yo estuve allá, mejor me regaló una gaseosa, ¿qué? Se la vendo, pero pues, ¿no? ¿Qué la va a estar regalando? ¿Sí? O me dijo el tendero, usted como que es colombiano, ¿no? Usted es de Colombia, ¿por qué? Porque ustedes piden que le regalen. ¿Sí? Y no es que uno no tenga plata para pagar, ¿no? No es que uno no tenga, no es que sea uno vaciado, pues. Pero tiene que ver con eso, ¿sí? La manera como nosotros nos comunicamos, ¿sí? Si yo entro a una tienda y digo, me regalo una chuspa, ¿qué estoy pidiendo? No. Pero aquí la gente no, a veces no conoce qué chuspa. Chuspa es en el Valle o en Medellín, o en ese eje cafetero. ¿Sí? En un congreso que estuve en Chile con la Universidad Santiago de Chile, digamos, con un grupo de estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas, íbamos a visitar una empresa de tecnología de punta, de estos jugos aves, ¿sí? Esos de cajita, ¿sí? Esos jugos. Entonces, fuimos con un grupo de estudiantes de aquí de la Piloto, de la Universidad Piloto de Colombia, unas señoritas, estaban como en sexto semestre, séptimo de administración de empresas, unos muchachos y señoritas, y fuimos allá a visitar esta empresa con tecnología de punta. Entonces, el ingeniero de alimentos, pues a las niñas colombianas, a las estudiantes colombianas les pareció súperamente atractivo, ¿no? O sea, pinta. ¿Sí? Entonces el señor nos hizo el recorrido por toda la empresa, por todo el proceso de cómo se crían el jugo, toda esta cuestión. Entonces, obviamente no nos contó todo, pues porque es tecnología de punta. No va a contar todo el secreto. ¿Sí? Y terminamos la actividad, entonces hicimos una mesa redonda para dar las gracias, para hacer retroalimentación. Entonces, como nosotros los colombianos somos tan expresivos, entonces, que el aplauso y que gracias y beso, pero nosotros no hacíamos besos, sino pico, 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 ¿no? Y este señor se puso rojo, colorado, ¿sí? Y las estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile se reían y nosotros nos mirábamos, los colombianos, las colombianas, pero ¿por qué? ¿En qué la embarramos? Pues resulta que la palabra pico en Chile es el pene. Entonces, sí, hoy estas mujeres colombianas, lanzaron, ¿no? A primerazo ya de una vez. Entonces, eso tiene que ver muchísimo el contexto de nosotros, la manera como nos comunicamos, cómo está arraigado eso en nuestra personalidad. O sea, ya sabemos cómo actuar. La palabra matrimonio, acá para nosotros, es el matrimonio como tal. El noviazgo en Chile es eso, matrimonio. Para nosotros el noviazgo, el ser novio, no implica matrimonio. Nada, o sea, para allá en Chile el ser novio ya es algo oficial de que nos vamos a casar. Acá, si yo le digo a una chica, ¿quieres ser mi novia? Eso no quiere decir que yo me quiera casar con ella, ¿no? No, somos novios, pero eso no implica matrimonio. Allá en Chile sí. Allá en Chile sí es la palabra novio, ya es algo serio, ¿no? Entonces, ¿cómo se le dice a los novios en Chile? Pololo. Pololo o polola. ¿Sí? Pues si yo quiero ser novio, tengo que decirle, ¿quieres pololear conmigo? ¿Sí? Y ya para cerrar esto, la comunicación,
y el artículo el o la es muy utilizado allá. Acá es muy despectivo cuando nosotros decimos la Margarita, el Juan, la Lucía. Para nosotros eso es un regaño, es un castigo, eso es despectivo. Pero para allá es normal, normal, ¿no? Entonces, a donde fueres, haz lo que digas. Bueno, Una forma de diferenciar personalidad y carácter, ¿cuál sería? digamos que están, digamos que hay una línea divisoria supremamente delgada, en donde, digamos que cuando decimos esa es su personalidad, estamos hablando de su carácter. Esa es su manera de reaccionar, ese es su carácter. Lo que pasa es de que nosotros como psicólogos pues conocemos estos conceptos y los entendemos un poco más, pero la gente del común puede decir ese es su carácter o esa es su personalidad y está bien. Sí, está bien. ¿Sí? Esperamos de que la persona reaccione con ese carácter, que es lo que tú decías ahora, puede que reaccione dependiendo de cómo esté su estado de ánimo. ¿Sí? La persona puede reaccionar si es un día de esos días negativos, pues voy a reaccionar a las patadas. No me importa quién se me pase por el frente, yo lo voy acabando. Ese es un carácter, ¿no? Pero digamos que se puede hablar de carácter y de personalidad, se está diciendo lo mismo. No hay una línea divisoria así que los identifique plenamente. Bueno, por eso yo decía al principio que teóricos de muchos años de estudios, de experimentos, no se ha logrado definir exactamente todo ese concepto de personalidad. Bien. Miren lo que dice acá, el importaculismo, ¿no? ¿Sí? Hay gente que no le importa, que hizo las cosas, o sea, violó, asesinó, aunque eso ya hay una connotación allí ya patológica, ¿no? Ya podríamos ver que hay una, pero eso es algo muy característico de los psicópatas, es que ellos son refrescos, ¿sí? Esta serie que pasan por Netflix del psicópata este que es homosexual y canibalista. Ustedes lo ven como el hombre hablaba con la prensa, con la policía, con la gente. Fresco. ¿Sí? ¿No? De hecho, para él eso es importante, que él sea el centro de atención. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cuáles las características? ¿Cuál será el carácter, la personalidad y el temperamento de ese señor? ¿Ven? Pero eso es lo que hace que nosotros entendamos que hay una formación desde la infancia que hace que las personas tengan ciertos tipos de aprendizaje y que eso le desarrolla en una serie de conductas que no son adecuadas. Creo que y también era biológico. Sí, claro. Sí, es correcto. Sí, claro, hay un estudio con respecto a las patologías que tenían los papás, sobre todo las mamás. Y además de que se lo reforzaba también cuando ya el niño era pequeño, cuando el muchacho, el señor este ya era pequeño, pues, ¿sí? Bien. Hay otra película que se llama Tenemos que hablar de Kevin, que también es súperamente buena. Tenemos que hablar de Kevin. Esa es muy buena y es también de la vida real. Ustedes saben que en Estados Unidos alguien que se le corre el champú empieza a coger a la gente y va llegando a un centro comercial, a una universidad, a un colegio, coge las armas y acaban con todo el mundo. Se la recomiendo. Bueno, esta sí no la vamos a ver por ahora. La que sí quiero que veamos es el valor de una promesa o valiosa promesa, que lo vamos a tener en cuenta con esto. Mire, personalidad,
para poderte explicar un poco lo que tú decías, ¿me recuerdas tu nombre? Karen. Karen, tiene que ver con eso. Es la interacción de conceptos de carácter, temperamento y constitución. Y constitución hace referencia a, y eso lo veremos cuando hablamos de las teorías de los rasgos, cuando hablamos de las personas que son bonachonas, que son delgadas, que son gorditas, que son atléticas, ¿no? Digamos, es como la constitución física que tenemos nosotros. Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, que la personalidad es una interacción interna de factores biológicos, culturales, geográficos y psicológicos. Personalidad últimas, ¿no? Tenemos nuestras formas de comportarnos de acuerdo a eso biológico, eso cultural, ¿sí? Las tribus de esquimales tienen una forma de actuar bastante en particular. Primero que todo, ellos ven supremamente arropados, pues porque allá hace un frío del bárbaro, ¿no? 40 grados, 50 grados bajo cero, ¿sí? O sea, es un frío espantoso, ¿sí? Entonces ellos casi ni se bañan. Entonces ya se imaginarán el olor. Entonces, si yo llego allá a una de estas viviendas donde ellos están, ¿cómo es que se les llama? Los iglús, ¿sí? Entonces, a mí me da la bienvenida, el líder de la tribu entonces me invita y me dice, para que usted vea que yo le doy la bienvenida, usted puede pasar una noche con mi esposa. ¡Wow! ¿Sí? Eso es cultura. Eso es cultura, ¿no? Pero resulta, pues yo me pongo contento, ¿no? Digo yo. Yo me pongo contento. Y cuando llega la señora, es una señora obesa, desmuelatrada, greñuda, horrible, huele maluco. Y donde yo la desplante, mi vida corre peligro, ¿sí? Porque estoy insultando al líder de la tribu. Sí, con razón la comparte, ¿no? Esto es cultura, ¿sí? A ver si nosotros hacemos eso acá con Nuestra Señora. No, porque nosotros somos muy territoriales, ¿no? Somos supremamente territoriales, ¿sí? Si yo veo que a mi señora le están lanzando piropos, quieta. Deje de estar mirando. Sí. Bueno, eso es cultura. La personalidad, pues, no es variante, perdura en el tiempo, porque era lo que yo les decía a nosotros, lo que nosotros hacemos hoy seguramente lo haremos después. Vamos a saber cómo va a reaccionar, y por eso el 16 PF, esta prueba de personalidad es muy buena porque es supremamente objetiva, que es lo diferente a las pruebas Rorschach o a las pruebas proyectivas, que son muy subjetivas, ¿sí? La única que de pronto medio me gusta a mí es el Wartec, ¿no? Que es la de los 8 campos, ¿no? En donde a partir de una figurita yo voy dibujando y eso tiene una interpretación. Pues digamos que sí, hay ciertos aspectos que de pronto ayudan a hacer esa interpretación, pero el Rorschach o el TAT son pruebas netamente proyectivas. Y eso, ¿cómo lo calificamos? Si ahí hay mucha subjetividad. De hecho, la gente resulta respondiendo cosas porque manejan muy bien el contexto. Si una persona está hablando de los psicópatas, de los sociópatas, entonces ellos manejan, yo lo veo como una persona supremamente bien. Esta persona no es un peligro para la sociedad. No, ojo, que se convierten en manipuladores, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen, dibuje en esta hoja un árbol, es una prueba proyectiva. Y a partir de que del dibujo que yo estoy analizando, ¿qué tengo en cuenta?
Entonces, hay que mirar eso. Si yo utilizo el centro de la hoja, o el lado derecho, o el lado izquierdo, arriba o abajo, o el lado izquierdo, eso se supone que tiene mucha interpretación. Puede identificarse a través del reconocimiento de conductas, sentimientos y pensamientos del contexto. Es lo que estamos diciendo. Avancemos. Estos conceptos son muy importantes porque hablamos de consistencia, de singularidad y patrón. ¿Quieren leer esta diapositiva, por favor? Bueno. La consistencia denota una persona sigue siendo la misma en diferentes contextos y tiempos. Eso es la consistencia. Permanece permanentemente, valga la redundancia, en el paso del tiempo. Eso es consistente. Es algo muy, algo muy característico de ciertas personas. ¿Sí? O sea, en diferentes contextos. La singularidad, características particulares que sobresalen en un individuo. Ok, ¿no? Y el patrón, conjunto de conductas que se desarrollan ante una situación en diferentes espacios y tiempos. Ya. ¿Sí? Consistencia y patrón tiene cierto de similitud, ¿no? Pero pues eso nos ayuda a entender también un poco el concepto de personalidad. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? ¿Es lo bonito de la psicología? Esto uno se puede hablar horas. Creo que la plataforma Zoom está fallando. Ayer yo iba a subir el video de la clase de ayer, pero no sé, no me lo permitió. Tengo que pasar esa no. De hecho, en la clase que hoy por la noche también la plataforma, la aula virtual está fallando y está totalmente desconfigurada. Entonces, eso está todo patas arriba. Voy a tratar de subir la de ayer y la de hoy en el transcurso del día. Esta película de El valor de una promesa, quiero que la vean, por favor, y trabajen todo eso que hemos visto en la clase de hoy y que seguramente trabajaremos en la clase de mañana. Necesito, por favor, que hagan un ensayo de esto que estamos hablando, de lo biológico, del temperamento, del carácter, de la personalidad, de lo hereditario, del contexto, de lo social, de lo religioso. Véanla. Voy a crearles en la sesión de hoy, ¿sí? En la sesión 2 voy a crear la carpeta para que la suban, ¿sí? Pero entonces tienen plazo de subirla hasta el viernes por la noche. Viernes por la noche, más o menos 8 de la noche. ¿De la película o de la misma De las dos. Acuérdense de lo que yo les dije ayer, muchachos, por favor. No me vayan a contar la película. ¿Sí? No, tienen que decir qué es lo que está pasando a la luz de estos conceptos, de estas teorías, de todo lo que hemos mencionado. Para el viernes, por favor, para por la noche. Entonces, véanla hoy o mañana. Causalidad interna, idiosincrasia y funcionalidad. Para terminar, esos son otros tres conceptos importantes. Causalidad interna, lo que se ve en el comportamiento de una génesis interna en el sujeto. O sea, todo lo que me pasa a mí
toda la reacción que yo tengo es porque por allá en mi interior yo tengo una manera de reaccionar porque me sacaron la piedra, reaccioné y fue mucha vida. Fue algo que me pasó a mí. Fue algo que yo reaccioné de esa manera. Porque otras personas de pronto reaccionan diferente. Mi causalidad interna es cómo yo proceso la información que tengo en mi mente. Cómo esa información cognitiva que yo tengo o me impacta positivo o negativamente. Tiene que ver con eso. Todo lo que sea en el comportamiento tiene una génesis interna en el sujeto. El pensamiento es una conducta encubierta. Ojo con eso. El pensamiento es una conducta. El pensamiento, así lo estemos, es una manera de reaccionar. Ojo con eso. El pensamiento es una conducta. ¿Sí? Encubierta, pero es conducta. El pensamiento nos hace tener reacciones. El pensamiento nos lleva a decir, yo mejor me quedo callado o reacciono, lo que sea, pero el pensamiento tiene una gran influencia en nuestra conducta y en nuestro estado emocional. Aaron Beck, Joe Kelly, que son teóricos cognitivo-conductuales, ellos dicen de que el pensamiento genera respuestas emocionales. Y eso, digamos que eso lo vamos a ver nosotros ya casi finalizando el módulo. Bueno, la idiosincrasia tiene que ver con las características culturales, relacionales que se comparten en un espacio geográfico. ¿Cuál es la idiosincrasia del paisa? Díganme, ¿cuál es la idiosincrasia del paisa? Abiertos con las personas, por ejemplo, para vender. Son entradores, exactamente. Nosotros le decimos a los paisas, este man le vende hasta un hueco. ¿Sí? O sea, eso es algo muy característico de ellos. O sea, tienen una labia impresionante. Yo no voy a comprar nada, pero los estoy comprando vainas. ¿Sí? Señora. No pueden decidir cocinar porque para ellos eso es decir a la persona que dicen hoy o sí, no. Sí. Sí, o sea, no. Sí. Por eso dicen, o sea, y eso es un error que tiene el extranjero cuando salen los paisas en las películas, cree que todo el mundo habla parce, entonces ¿qué parce? ¿No? No, o sea, creen que todos hablamos así como, no. O sea, lo que pasa es que la televisión nos ha encasillado en ese tipo de dialecto, ¿no? Pues de hecho, el castellano más adecuado, más puro es el bogotano. Y eso que se ha perdido. Y la funcionalidad, todas las acciones humanas pretenden la preservación y supervivencia, por tanto, están en función de esta. ¿Ustedes recuerdan la ley del efecto de Thorndike? La ley del efecto de Thorndike, o hasta ahora la escuchan. No soy Watson. Pero el ratón te refieres a... Sí. Lo que dice Thorndike es de que la ley del efecto, ¿sí?, dice que mi conducta, si es seguida por una consecuencia positiva, esa conducta en el futuro se va a incrementar. O por lo menos se va a mantener. Digamos que es un tipo de condicionamiento. Operante, no clásico, operante. ¿Sí? Y dice que si mi conducta es seguida por algún aversivo o algo desagradable en mi conducta, en el futuro, o ese tipo de conducta en el futuro se va a disminuir, ¿sí? O va a tender a cambiar, porque pues yo no creo que si yo meto las manos en una toma corriente, entonces lo mantenga ahí
recibiendo choques eléctricos, ¿no? No, porque eso no está bien. Entonces, en función de eso, hacemos las cosas que nos favorecen y que nos ayudan a mantener nuestra especie. Los repertorios de cada una de estas conductas dan cuenta de la personalidad del individuo, ¿no? Nosotros somos un mundo, pero no somos aislados, ¿no? Nosotros somos seres gregarios, somos seres sociales y tenemos que interactuar, tenemos que manejar nuestro comportamiento social, ¿sí? Y con base en eso empezamos a mirar cómo nos comportamos, cómo nos adaptamos, teniendo en cuenta pues todo lo que tiene que ver con la personalidad. Pero a donde fuere, haz lo que quieres para poder ser funcional, ¿no? Entonces hay que mirar esa parte. Bien, muchachos. Vamos a parar acá. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta, sugerencia, queja, reclamo. ¿Cómo se llama? Se llama el valor de una promesa o también se le conoce como valiosa promesa. No está en Netflix. No, porque esa película es un clásico. Se la consiguen seguramente la consiguen en YouTube.